Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo la serie completa, Death of the Silver Surfer, la muerte de Estela Plateada, con guión de Greg Pak y arte de Sumit Kumar. Espero que les guste. La historia comienza en las afueras de un bosque. Un hombre de nombre José Kruger Santos está tendido en el suelo, herido. Alguien nos cuenta que ese es un lugar tan hermoso para morir como cualquiera podría desear, pero que él no está listo. Aún así, no puede escapar. Nadie puede hacerlo. Con la voz entrecortada, José empieza a suplicar. Pide ayuda, ruega a Dios. Repite que no quiere morir. Y ese alguien lo escucha. Y por eso está ahí. Silver Surfer aparece junto a José. Se mantiene de pie sobre su tabla, mirando hacia él. José le pide que lo ayude. Silver Surfer le responde que lo hará, pero le pregunta quién le hizo eso. José, con dificultad, intenta explicarse. Dice que el otro iba a matarlo, que no tuvo opción, que tuvo que hacerlo. Silver Surfer responde que lo sabe. Luego observa sus manos extendidas y reconoce que están igual de manchadas. Recuerda su promesa de servir a Galactus. Lo llevó a cientos de planetas y fue testigo de cómo consumía la fuerza vital de miles de millones. Incluso después de liberarse, seguía observando. Vida sin descanso, muerte imparable. Cada instante, una y otra vez, por toda la eternidad. Escuchó muchas voces. Voces como la de José. Todas clamaban por misericordia. Y aún así, se pregunta cómo, incluso con el poder cósmico, puede detener ese ciclo eterno que define lo que es el poder cósmico mismo. José suplica una vez más. Dice que tiene una familia. Menciona a su hijo. Silver Surfer responde que sí, que lo ve. Él sabe que a pesar de toda esa muerte y destrucción, cada día nacen nuevos soles. Y mientras vemos una imagen de José con su hijo en brazos, se hace una pregunta. ¿Cómo pueden dejar ir algo así? Todo este tiempo vemos una secuencia en paralelo de un bicho tirado en el pasto, boca arriba, sin poder darse la vuelta. No estoy seguro si esto tiene una relación directa con José o si es solo una alegoría, pero su vida también es salvada. José mira hacia arriba, hacia lo alto, al mismo tiempo que el bicho eleva las patas. Luego, Silver Surfer extiende la mano, mientras piensa que nada puede detener ese ciclo eterno de muerte y nacimiento. Pero, justo ahí, justo ahora, él está con José. Y juntando los brazos, libera su poder en una descarga de energía. No sabemos hacia dónde lo hace, pero supongo que esto simboliza su intervención y la salvación de José. Así como también vemos un dedo que se acerca al bicho y lo ayuda a darse la vuelta. Finalmente, la luz inunda a José, haciéndolo soltar un grito de dolor. Asimismo, el bicho vuelve a moverse. En otros mundos, el ciclo parece haberse interrumpido, como si fuese un eclipse, un milagro que los habitantes de esos mundos celebran o temen. Imagino que es otra alegoría. José se reincorpora. Confuso, reconoce al ser frente a él. Silver Surfer confirma que sí, que es él. Y antes de irse, le dice a José Kruger Santos que, la próxima vez que tenga la oportunidad, también haga todo lo que pueda. Nos movemos a Santo Marco, al día 234 de la Tercera Guerra Civil. Silver Surfer surca el cielo sobre su tabla, descendiendo en medio de un campo de batalla. Explosiones, fuego cruzado y maquinaria de guerra se despliegan por todo el terreno. Silver Surfer interviene, destruyendo las armas en ambos bandos. Este es el primer día del alto al fuego. Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Nos movemos a otro lugar. En una cocina sencilla, una mujer en un traje cibernético conversa con su madre. La madre le pregunta si está teniendo problemas con el estrés y su salud mental. Su hija no le hace caso y le dice que va a llegar tarde. La madre le recuerda que ella nunca ha llegado tarde a nada, ni siquiera al nacer. Pero algún día podría llegar tarde
y eso implicaría consecuencias graves. Gente moriría. Antes de irse, la madre le dice que vaya con cuidado y que sea buena. La hija emprende el vuelo y le responde que no será buena, será la mejor. Nos movemos a la sede del Bureau of Alien Neutralization, la oficina de neutralización alienígena, en una subestación orbital. O para ser más precisos, ya estamos ahí. La mujer en traje cibernético, que es la mayor Co, es saludada por un asistente robótico, a quien llama Viper. Ella le pregunta cuál es la misión del día. Viper le informa que se trata de una operación de infiltración tipo 3. Le pregunta si quiere esperar refuerzos. Ella responde que no. El asistente ríe y le dice que ya lo sabía, por eso no llamó a nadie. Mientras se lanza hacia su destino, el asistente le dice que se divierta. La mayor Co responde que siempre lo hace. La escena cambia a Midvale, en Iowa, el destino de la misión. En las calles de la ciudad, un enorme ser insectoide ha aparecido. El caos se desata. Civiles huyen aterrados. Un vehículo se incendia y personas corren por sus vidas. Una joven consigue sacar a su madre de la camioneta en llamas, pero la criatura se aproxima. En eso, la mayor Co la derriba con un fuerte golpe, haciéndola caer. El cuerpo del monstruo se enciende en llamas, pero aún así se levanta y continúa atacando. Co le lanza otro ataque, asegurando a los civiles que los protegerá. La criatura contraataca con una descarga de fuego que envuelve a Co por completo. Los civiles gritan pensando que es el fin de la heroína. Pero ella se abre paso entre el fuego e impacta de lleno al monstruo con un ataque final. Mientras observan los restos de la criatura, la mujer le da las gracias. Co le responde que es un placer. Acto seguido, informa por radio que la misión ha terminado y que pueden enviar a los equipos de limpieza. Aunque la misión no exigía eliminar a la criatura, señala que no pudo evitarlo. Ella siempre prefiere prometer poco y entregar de más. Ahora empieza lo bueno. Volvemos a Santo Marco. Entre los restos del campo de batalla, 2 miembros de los Fantastic Four, Reed Richards y Johnny Storm, sobrevuelan la zona en una nave. Johnny pregunta qué hacía Silver Surfer ahí. Reed responde que, a primera vista, parece que hacía lo correcto. Johnny duda. Señala que Surfer destruyó al ejército de un aliado de los Estados Unidos. Reed aclara que fue para terminar una guerra que todos querían terminar. Y lo hizo sin matar a nadie. Solo desmanteló todas las armas ofensivas en el campo. Johnny pregunta por qué, si era lo correcto, ellos no lo hicieron. Reed explica que cualquier acción suya habría sido vista como una intervención estadounidense. Los intereses, tanto internos como externos, habrían usado eso a su favor. Así que lo mejor es retirarse antes de que su presencia genere más conflictos. Mientras se alejan volando, Johnny le pregunta a Reed por qué, si eso fue una victoria, él tiene esa expresión de tristeza. Reed le responde que es porque siente que alguien sufrirá las consecuencias. Nos movemos a la plataforma 33 del Eagle Star Skydream. Una proyección de Silver Surfer flota en el centro de una sala. El director Harmon pregunta si conoce al sujeto. La mayor Co, cuyo nombre es Kelly, responde que sí, aunque no personalmente. Harmon dice que Silver Surfer es una de las entidades más poderosas que ha visitado el planeta. Sabe que Co ha pasado por S.H.I.E.L.D., por SWORD, y que es la mejor operativa en la historia del BAM, el Buró de Neutralización Alienígena. También sabe que tiene formación en historia y economía, lo cual la convierte en alguien que entiende cómo funcionan las cosas. Eagle Star es una corporación moderna que necesita crecimiento constante, exponencial, lo que significa que deben generar algo desde la nada, así que ejecutan muchos fraudes. Pero eso se vuelve aburrido, y si se prolonga, la gente empieza a notarlo. Pero ahora viven en una era de maravillas. Las leyes de la física se rompen cada día y solo tienen que encontrar a quien puedan explotar. Han hecho un análisis de enfoque. Los superhéroes están demasiado ligados al gobierno, así que por ahora los dejarán de lado. Los mutantes tienen mucha popularidad, así que también están descartados. Los seres sobrenaturales como Hulk, Man-Thing, Blade,
Ghost Rider y Doctor Strange son impredecibles, así que mejor no tocarlos. Pero los alienígenas, como Silver Surfer, Scar, Drax o Groot, son perfectos. Representan una fuente de poder inmenso de una población que a casi nadie le importa. Por eso compró Van, y por eso mismo la enviará tras el alienígena más importante de todos. Y le pregunta si está de acuerdo con eso. Nos movemos a algún lugar sobre el océano, donde Silver Surfer conversa con unas aves. Kelly se aproxima a él a toda velocidad y pasa por su lado, llamando su atención. Se presenta. Dice que trabaja para Van, pero que la agencia ha sido tomada por un loco de Eagle Star, y le advierte que ese hombre viene por él. Surfer le responde que le parece interesante lo que dice, pero que le pareció que era ella la que venía por él. Cole le dice que no la está entendiendo mientras se dirige a él nuevamente. Pero el Surfer la derriba con una descarga de energía que la estrella contra la playa. Viéndola derribada, inmóvil y pidiendo ayuda, Surfer se acerca y le dice que todo estará bien, que está con ella. Pero Ko se reincorpora, saca su arma y sin dudar dispara contra Silver Surfer mientras le dice que le advirtieron que él era un ingenuo. Silver Surfer, derribado, le dice que no entiende por qué hace eso. Ella responde que es su trabajo y que es buena en eso. Silver Surfer piensa que hay algo más, pero Ko lo interrumpe. No hay ningún pasado trágico, simplemente le gusta cumplir con su misión y le vuelve a disparar. Esta vez con unas esferas metálicas que parece que drenan su energía. Silver Surfer le dice que sus armas no pueden matarlo, pero agrega que está empezando a perder el control y le dice que necesita huir. Ko no le cree. Asegura que no puede engañar a una experta en engaños. De repente, una explosión de energía se desata. Ko cae al suelo, aturdida. Desde el suelo, intenta recuperarse. Silver Surfer, también herido, vuelve a acercarse. Le dice que todo está bien, que está con ella. Pero esta vez, los ojos de Ko se cierran. Luego vemos a Ko despertando sobresaltada en el sofá de su casa. Cerca de ahí, su madre conversa con Silver Surfer. Al verlo dentro del apartamento, Ko reacciona con sorpresa. Su madre le pide que se calme, pero Ko insiste en que está frente a un alienígena. Pero su madre le responde que no diga tonterías, que su nombre es Norrin Rath y que aparentemente le salvó la vida. Silver Surfer le dice que se alegra de que esté bien, disculpándose por haber causado molestias. Y luego se va, alejándose de la estación orbital. Dentro, Kelly le pregunta a Viper cómo logró entrar, pero este le responde que no hay registro de ninguna intrusión. Ko recibe una llamada. El director Harmon le comenta que todo salió según lo planeado. Ko protesta, dice que Silver Surfer escapó, pero Harmon aclara que no, salvo por ese detalle, todo fue como se esperaba, y que ya tiene un plan para lo que viene. Desde el centro de comando, se le asigna a Ko un nuevo objetivo. Se trata de Scar, hijo de Hulk, señalado como el segundo alienígena más poderoso y peligroso actualmente en el planeta. Ko exige seguir con la misión del Surfer, pero la respuesta es clara. Aún no están preparados para enfrentarlo. Todo llegará a su debido momento. Por ahora, le dicen que su tarea es reclutar al cebo y que ellos se harán cargo del resto. Terminamos la historia en el espacio, cerca de un planeta que se parece a la Tierra, donde se ve la silueta colosal de Galactus que permanece inerte entre restos de rocas. Al parecer, rocas que se desprendieron de su mismo cuerpo, ya que parece que algo lo ha convertido en piedra. También vemos una nave solitaria que se aproxima. Y con este gran misterio de qué le habrá pasado a Galactus y qué le habrá pasado a Silver Surfer, terminamos el número con el anuncio de que, en el próximo número, veremos la sangre de Galactus. La historia comienza al otro lado de la galaxia. Vemos una figura colosal de piedra de Galactus, inerte y flotando en el espacio. Una nave se aproxima a la figura flotante y descubrimos que en ella se encuentra un Punisher, uno de los robots al servicio de Galactus,
quien expresa: «Regresen por donde vinieron. Este no es un lugar para seres vivos. Lo único que hay aquí es la muerte. La muerte toma la forma de una energía que ningún mortal puede controlar. Los matará a ustedes y a todos los que conocen. Regresen por donde vinieron. Este no es un lugar para seres vivos. Lo único que hay aquí es la muerte». En el interior de la nave, el director Harmon se burla de las palabras de Punisher, quien repite lo mismo una y otra vez. La piloto le advierte que sus lecturas de energía están aumentando, por lo que Harmon comprende que habrá resistencia. Desde un asiento de la nave, una mujer llamada Sister Chankarna le señala que él no sabe lo que está haciendo, pero Harmon le aclara que ellos han venido preparados. Acto seguido, la nave le dispara a la figura de Galactus. Esto no le hace nada a Punisher, quien continúa con su mensaje de advertencia, pero Harmon le ordena a la piloto que aumente a la máxima potencia. Ella le recuerda que eso usará sus reservas de energía y que, entonces, no podrán regresar a la Tierra. Harmon, totalmente exaltado, pregunta: «Vamos, ¿acaso todos en el universo son unos cobardes menos yo? Divirtámonos un poco». La nave, entonces, vuelve a atacar a Punisher y esta vez lo derriba. Luego aterriza sobre la figura flotante de Galactus. Un equipo desciende, con Harmon al frente. La piloto reitera que se quedaron sin energía para despegar y regresar, pero Harmon les dice que tendrán energía de sobra cuando terminen su misión. Punisher, desde el suelo, continúa con su advertencia: «Este poder es solo para los dioses». Pero Harmon se ríe de él y comenta que eso es perfecto para él. Luego los vemos frente a un gran agujero. Viéndolo desde lejos, este se encuentra ubicado en el medio de uno de los ojos de Galactus. Harmon anima a los demás, diciéndoles: «O sea, vamos. Los dioses que tenemos no están haciendo nada que valga la pena». Nos movemos al planeta Tierra, donde Silver Surfer está ayudando a un niño a bajar de un árbol. Otros niños son testigos del momento y alaban a Silver Surfer por su colaboración. Uno de ellos se le acerca y le dice que lo reconoce porque detuvo la guerra en Santo Marco. Silver Surfer le responde que, en efecto, así fue, por lo que el niño le pregunta si pudo detener esa guerra. ¿Por qué los está ayudando a ellos? Silver Surfer le responde que no puede estar en todas partes, pero que él, ahora mismo, está allí, con ellos. Mientras habla, hace que las manzanas caigan del árbol, alegrando a los niños, pero en ese momento, un patrullero se detiene junto a ellos y un policía le dice a Silver Surfer que se aleje de los niños. Los policías piden refuerzos y ordenan a Silver Surfer que levante las manos. Él intenta calmar los ánimos, pero uno de los niños le arroja una manzana a los policías. El otro policía, supongo que uno de los más estúpidos que puede existir, al ver esto, empieza a disparar. ¿Dónde se ha visto a un policía entrando en pánico porque un niño le arrojó una manzana? Pero Silver Surfer, obviamente, detiene las balas, sin que impacten en los niños, y derrite a distancia las armas de los policías. Los niños, sin embargo, se asustan con lo que ven y salen corriendo. Silver Surfer les dice que no deben temer, ya que los policías no los dañarán, pero uno de los pequeños le arroja una manzana a Silver Surfer, mientras le grita que es un fenómeno y que debe largarse de allí. Silver Surfer, molesto, abandona el lugar y la gente se queda observándolo como si fuera un monstruo que se marcha. Nos movemos a los cuarteles del Buró de Neutralización Alienígena. En las noticias se ve a una persona preguntando por Thor y Carol Danvers, ya que ellos son alienígenas también. Pero la otra le responde que no van tras ellos, sino tras los monstruos, como Silver Surfer, que desató el infierno en Santo Marco y ahora aterroriza a niños en Estados Unidos. Kélico y su madre escuchan las noticias. La madre señala que Silver Surfer se llama Norrin y que es bueno, y le dice a su hija que le salvó la vida. Kelly le responde que Silver Surfer es un alienígena, por lo que debe irse. Su madre la regaña
recordándole que ella debe ayudar a las personas. Kelly exclama que eso es lo que hace, ya que trata de mantener a todos a salvo, en especial a ella. Mientras Kelly alza el vuelo, su madre le agradece su ayuda, pero le recuerda que eso no significa que deba acosar a personas como Norrin, a lo que Kelly responde que Silver Surfer no es una persona. Kelly llega al edificio donde se encuentra con Viper y le pregunta si tiene algo para ella. El robot le informa que los otros equipos ya salieron, pero que guardó el armamento más potente para dárselo. Le consulta si se encuentra bien, a lo que Kelly responde negativamente, marchándose de allí con un enorme rifle mientras le dice: «Pregúntale a cualquiera. Estoy bien. Siempre estoy bien». Luego vemos diferentes escenas de su pasado, en el funeral de su padre, caminando por la ciudad, compitiendo en carreras deportivas. Su madre, entonces, reconocía que Kelly era distinta, más fuerte que todos, pero vemos que cuando Kelly gana la carrera, está llorando sensiblemente. Al parecer, el sufrimiento lo llevaba por dentro. Nos movemos a Nevada, donde vemos a un muchacho escapando velozmente por el desierto. Lo persigue un grupo del Buró de Neutralización Alienígena, con Kelly al mando. Ella le dispara para detenerlo, ante la sorpresa de su compañero, quien le dice que es solo un niño. Kelly contesta que no deben preocuparse, ya que es un muchacho distinto al resto, y, luego del disparo, les advierte a los otros que se preparen. Viper le informa que el muchacho es Scar, hijo de Hulk, y que puede canalizar una energía extraterrestre, el llamado Old Power, o poder antiguo. Kelly le dice a Viper que ya lo sabe, mientras ve cómo Scar, enfurecido, se lanza sobre ella, y mientras le dispara, añade que es por eso que trajo su arma más grande. Mientras tanto, en otro lugar, Silver Surfer siente que algo sucede. Volvemos con Harmon. Viper, por radio, le informa que Kelly se está enfrentando a Scar, y como lo pensaban, las lecturas de energía muestran rastros del Power Cosmic, el poder cósmico, así que todo va según lo planeado. Harmon se alegra por cómo marchan las cosas y le dice a la piloto de la nave que ahora le toca lucirse a ella. La doctora, temerosa, se acerca a lo que parece ser el ojo de Galactus, la parte interna. Ella empieza a medir las lecturas, pero Harmon le pide que se acerque más, hasta que una poderosa descarga de energía arrasa con la mujer y otros miembros del equipo, cosa que Harmon celebra. Volvemos a Nevada. El disparo de Kelly obliga a Scar a regresar a su forma humana. El muchacho, llorando, le pregunta a Kelly por qué le hace eso. En ese instante, ella recibe una llamada de su madre, quien le dice que no quería pelear, solo que ya no sabe qué pasa por su cabeza. Kelly solo le responde que no puede hablar ahora y le dispara a quemarropa al muchacho. Pero algo extraño ocurre. Kelly, rodeada de una energía rara, ve visiones que la paralizan. Visiones de otros lugares, del futuro o de realidades alternas, donde aparecen Core, No Name y Eli Kaifi. Scar, en trance, le dice que eso es el Old Power, que lo conecta con gente a través de la Tierra y del cosmos, y que eso que vio son sus amigos, siendo atacados por la gente de Kelly, y le pregunta por qué lo hacen. Kelly no le hace caso y le grita que es un monstruo y que salga de su cabeza, disparándole nuevamente. Pero justo interviene Silver Surfer, que llega y la derriba, mientras le dice que allí el único monstruo es ella. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, vemos a Harmon salir corriendo de la cabeza de Galactus, riendo y dejando atrás la emanación de energía que acabó con el resto de su equipo. Silver Surfer y Scar sienten lo que acaba de hacer Harmon con Galactus, mientras que Harmon continúa corriendo. Al muchacho lo atrapan dos compañeros de Kelly y le ordenan a Silver Surfer que la suelte o el chico morirá. Sin embargo, Scar no teme y le pide a Silver Surfer que se vaya. Ahora tiene cosas más importantes que atender. Silver Surfer lo hace. Se va volando, pero lo hace sujetando a Kelly del cuello. Ella le pregunta por qué está tan alterado y él le responde que espera que ella nunca sepa la razón,
mientras la deja caer. Volvemos con Harmon, que está por llegar a su nave. Allí le confirman que la recarga de energía fue total y que pueden despegar. Él les responde que no se irán aún, ya que quiere extraer hasta la última gota de energía, justo en el momento en que una explosión enorme sacude el lugar. Pero a la nave y a sus tripulantes no les pasa nada, ya que Silver Surfer ha llegado y protege la nave con un escudo de energía. En la Tierra, Scar continúa exaltado al sentir lo que está pasando al otro lado de la galaxia, y Kelly le pide explicaciones sobre lo que está ocurriendo. Silver Surfer, enfurecido, le pregunta a Harmon si es consciente de lo que acaba de desencadenar. Harmon le dispara a Silver Surfer mientras le responde: «Creo que tengo una pequeña idea». Parece que el arma utiliza la energía que ha extraído del ojo de Galactus, porque le hace un daño tremendo a Silver Surfer, lo que complace a Harmon. La nave escapa finalmente del cuerpo de Galactus y vemos a Punisher, casi destruido por completo, repitiendo lo que había dicho al comienzo. «Regresen por donde vinieron. Este no es un lugar para seres vivos. Regresen por donde vinieron. Lo único que hay aquí es la muerte». Terminamos con una imagen panorámica del ojo de Galactus, ahora iluminado por la energía que ha despertado en su interior. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia continúa en el espacio, con la nave de los Fantastic Four atravesando un campo de asteroides en dirección a algo que se ve como el cuerpo petrificado de Galactus, aunque parece que ellos no se han dado cuenta aún. Ben pilota confiado, mientras que Johnny se queja de su manera de hacerlo. Finalmente, Sue les avisa que la nave ha llegado a su destino, donde son recibidos por misteriosas figuras alienígenas que parecen estar esperándolos. Reed los saluda. «Saludos, venimos de la Tierra. Somos los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos». «Deberíamos haber pensado un poco más en ese nombre», comenta Ben. «Quiero decir, ¿qué clase de impresión da eso? Caminar hacia alguien y decirle, somos los...». Pero los seres que los reciben parecen entrar en pánico, gritando que ya es demasiado tarde. «Nunca es demasiado tarde», responde Reed. «¿Qué está pasando y qué podemos hacer?». «¡Demasiado tarde!», contestan los alienígenas. «¡La sangre escapó!». Frente a todos, el suelo muestra marcas extrañas como si garras gigantes hubieran destrozado la superficie. Los alienígenas se lo explican. «Siglos atrás, un valiente pueblo intentó matar al War Eater, al devorador de mundos, a Galactus. Pero con todo su poder, solo pudieron herirlo, y la gota de sangre que cayó mató a millones. La enterraron aquí, dentro de una gran efigie de piedra, en secreto y oculta. La marcaron como Bane, Death, Anatema. Pero a pesar de eso, alguien metió la mano y ahora ha escapado. Lo único que queda por hacer es rezar. Hagan las paces con ustedes mismos, humanos. Su tiempo ha terminado». Como comentario, ahora sabemos que ese lugar donde están no es el cuerpo petrificado de Galactus, sino una estatua que contenía una gota de su sangre, pero ya no. Y aunque eso responde a la interrogante de cómo murió Galactus, o sea, no murió, no explica cómo así sangró, siendo una entidad cósmica. En fin, Ben responde: «Pues, no estoy de acuerdo con eso. Nosotros los humanos somos bastante duros de matar». «No son nada», contesta el alienígena. «Ok, como digas. Entonces, tenemos amigos bastante duros de matar», responde Ben. El alienígena pregunta: «¿Quieres decir Norrinrat? ¿Y el poder cósmico?». Tal vez», responde Ben. «No me digas que él no es nada». La respuesta del alienígena es alarmante. «Recen, humanos. Enfrenten la sangre de Galactus. Ni siquiera el Silver Surfer puede salvarlos». Mientras tanto, en otro lugar, vemos al Silver Surfer siendo atrapado en un campo de energía rojiza, gritando de dolor, mientras las ataduras lo envuelven con fuerza, incapaz de liberarse. Desde cerca, Harmon observa lo que pasa, riéndose de manera descontrolada, celebrando su victoria.
Nos movemos con Keliko, sorprendida de escuchar en su mente la voz de Norrin Rath, mientras se dirige de regreso a la nave, donde lo tienen atrapado, con Scar como prisionero. Norrin le explica que en su primer enfrentamiento quedó expuesta al poder cósmico, creando una conexión entre ambos. Luego le pide ayuda, explicando que Harmon utilizó la sangre de Galactus para capturarlo, aunque él no comprende realmente lo que posee. Kelly le dice que se calle, ya que él es un alien, un enemigo. Norrin le responde que eso es una mentira, que, en el fondo, ella lo sabe, y que su madre también lo sabe. A Kelly no le gusta para nada que haya mencionado a su madre, por lo que se enfurece, gritándole que salga de su cabeza. Sin resistirse, Norrin se lamenta por ella. Lo siento, Keliko. Has pasado toda tu vida al servicio. Es difícil adaptarse cuando te das cuenta de que la autoridad a la que sirves está equivocada en todos los sentidos. Estás cuestionando todo ahora mismo. Kelly llega donde está Harmon y Silver Surfer le da una última advertencia. Está bien que te cuestiones. Tómate tu tiempo, pero yo no se lo diría a Harmon. O podría tratarte como trata a todos los demás. Harmon la recibe, felicitándola por el éxito de la misión. Mientras que Kelly capturó a Scar, él capturó a Silver Surfer y a la Warbound de Hulk, a quienes vemos encerrados en cápsulas. El ataque simultáneo fue una estrategia para distraer al enemigo y así conseguir lo que estaba buscando. Kelly le pregunta qué es, y Harmon le responde que, aunque nadie lo sabe con certeza, es la mayor fuente de energía jamás controlada por la humanidad, lo bastante poderosa incluso para derrotar al Silver Surfer. Pregúntale qué va a hacer con eso, le indica Silver Surfer. ¿Acaso no quiere saberlo? Kelly le hace caso y le pregunta a Harmon qué planea hacer con la energía que han conseguido. Con tono frío, Harmon responde: voy a ocuparme de la amenaza alienígena de una vez por todas, mayor. Luego abre la compuerta y se retira de allí, dejando a Kelly detrás, mientras le dice: y tú te quedarás aquí para defender esta instalación. Te he convertido en una heroína, Keliko. De nada. Mientras Kelly ve cómo Harmon se aleja, Silver Surfer le pide que lo libere. Ella intenta ignorarlo, pero él continúa hablándole, recordándole la dureza de su vida, como desde la muerte de su padre aceptó todas las pruebas que le impusieron, demostrando siempre ser la mejor. Kelly insiste en que se calle mientras continúa trabajando en los controles, pero Norrin es terco. Le recuerda que ese sistema al que le ha dedicado su vida le ha dado seguridad, incluso a su madre, pero también la ha mantenido aislada, y que nadie puede recorrer el universo solo. Ella no lo deja terminar y cierra la puerta de su celda, afirmando que lo logrará por sí misma. Más tarde, escucha la voz de alguien llamándola, y creyendo que es otra vez el Silver Surfer, lo manda a callar. Pero no es él, sino los Fantastic Four. Ben le dice a Reed: adelante, dilo, Stretch. Somos los Fantastic Four, se presenta él, y Ben le pregunta: vamos, dime que no te suena raro. Reed no le responde y continúa: venimos por el Silver Surfer. Ella responde de inmediato que no pueden reclamarlo, alegando que la oficina de neutralización alienígena tiene la custodia. Pero Reed le explica que se encuentran en territorio Shi'ar, fuera de su jurisdicción, pero más importante que eso, millones de vidas corren peligro. Incluida la de tu madre, agrega Reed. A Kelly no le gusta que otra vez hayan mencionado a su madre, pero continúa escuchándolo. Reed concluye advirtiendo que la organización a la que ella sirve está manipulando un poder que podría poner en riesgo a todos. Finalmente, Kelly responde que lo ha entendido y los invita a descender. Los Fantastic Four ingresan a la nave, con Reed agradeciendo su aparente colaboración. Sin embargo, en un instante, Kelly desenfunda su arma y le dispara a Johnny, mientras les dice a todos: «Nadie amenaza a mi madre». Johnny se enciende en llamas de inmediato. Ben intenta detenerlo, recordándole que Kelly es solo un soldado más y que no hay necesidad de emplear todo su poder contra ella. Pero Johnny, fuera de control, grita que no puede detener las llamas que lo rodean. Reed intenta calmarlo, pidiéndole que respire y se controle, pero Johnny señala que Kelly le disparó con un dardo y que le ha hecho algo que ha alterado su poder.
Mientras Kelly huye, la energía del fuego crece hasta convertirse en una enorme llamarada incandescente que amenaza a todos. Pero justo cuando va a explotar, Su la contiene con uno de sus campos de fuerza mientras le dice: «No te preocupes, hermanito. Te tengo». Johnny le da las gracias, mientras que Reed aparece junto a Kelly, pidiéndole que se deje de tanto drama, pero ella responde con rapidez y lo sorprende lanzándole un proyectil de energía helada que logra atrapar a Reed, dejándolo momentáneamente inmovilizado. Reed admite la astucia del ataque y le pasa la responsabilidad a Ben, quien le dice a Kelly: «Muy bien, prepárate, chica, porque es la hora de los gol». Pero no puede decir la frase completa, pues Kelly ya se ha lanzado contra él, imitando los movimientos que Ben hace cuando realiza su clásico movimiento. Y finalmente lo golpea en el rostro con tanta fuerza que genera una onda expansiva alrededor de ambos. Ben, sin tiempo para reaccionar, solo puede soltar un chillido de dolor. Sue se impacienta y les dice a sus compañeros: «Ya basta de juegos, chicos». Luego le pide a Johnny que concentre sus llamas para ayudar a Reed, y él responde de inmediato, creando el calor suficiente para que Reed, quien agradece con alivio, pueda recuperarse. Sin perder tiempo, Reed se expande para desarmar a Kelly, sorprendiéndola, mientras que Sue se encarga de destruir los propulsores que lleva acoplados al traje, mientras le dice: «No es por presumir, mayor, pero en verdad, somos fantásticos». Ben busca cobrarse venganza y se lanza con fuerza contra Kelly, gruñendo, mientras la joven arranca un pedazo de metal para defenderse, y luego lo golpea con él en el hombro. Eso hace que Ben se detenga de golpe y empiece a reírse, para luego agregar que le encanta a esa chica. Kelly, viendo cómo su ataque no le hizo nada, agacha la cabeza, pero luego utiliza el pedazo de metal para accionar un botón en el panel de control, mientras le responde a Ben: «Pues no deberías». Simultáneamente, un extraño ruido sorprende a todos. Y luego ven cómo la compuerta exterior de la nave se abre, lanzándolos al espacio. Sue logra atrapar a su hermano con un campo de fuerza, y luego hace lo mismo con Ben, mientras que Reed estira sus brazos y sus piernas para evitar que terminen flotando a la deriva. Kelly cierra la compuerta tras ellos, pero Sue se dirige a ella y le dice: «Podemos hacer esto todo el tiempo que quieras, mayor, pero nosotros no somos la amenaza aquí». Pero se ve interrumpida por otro de esos ruidos, que hace que todos volteen a mirar hacia atrás. Y lo que ven los deja sin palabras. La nave es rodeada por enormes criaturas cósmicas de aspecto etéreo, que continúan emitiendo el mismo chillido. Sus formas translúcidas se multiplican por todo el horizonte estelar, y dentro de ellas se ve algo rojo, como si fueran células de sangre en el torrente sanguíneo. Las criaturas atraviesan el espacio, y los Fantastic Four se mantienen protegidos dentro del campo de fuerza de Sue. Reed les grita a todos: «Manténganse firmes, lo que sea que sean, hasta ahora solo están pasando junto a nosotros». Pero se interrumpe al ver que las criaturas hacen que se suelte de las naves y empiezan a arrastrarlos con ellas. Reed se abraza a la burbuja que contiene a su familia, tratando de mantener la calma, y les dice que lo importante es que siguen juntos, aunque nadie sabe hacia dónde los arrastran. Mientras tanto, la voz de Silver Surfer resuena nuevamente en la mente de Kelly, diciéndole: «No confiaste en nadie, Kellyco». Y ahora, The Blood of Galactus, la sangre de Galactus, se dirige a la Tierra. ¿Puedes finalmente permitirte creer que no estás sola? Y mientras vemos la silueta del Silver Surfer brillando con intensidad dentro de su celda contenedora, y a Kelly observándolo, se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en la sede espacial de la Oficina de Neutralización Alienígena, desde donde la madre de Kellyco llama a su hija, contándole que observa a Viper algo más agitado que lo usual. En efecto, el robot luce así, repitiendo una y otra vez que todos deben volver a sus hogares e iniciar los protocolos defensivos. La madre agrega que sabe que su hija tiene todo bajo control, pero que igualmente le quería avisar y saber cómo estaba. No es una emergencia, ¿o sí? Y vemos a un grupo de guardias volando hacia el espacio para ocuparse de algo que parece urgente, que ella encuentra muy emocionante.
Mientras tanto, una nave de contención de la oficina surca el espacio, y en ella viaja Kelly Ko. No llega a atender el llamado de su madre, pero escucha sus palabras de cariño. De pronto, Silver Surfer interviene para recordarle que la sangre de Galactus se dirige a la Tierra. Su madre necesita ayuda, pero no podrá alcanzarla a tiempo, no por sus propios medios. Kelly lo manda callar y se comunica con el director Harmon, quien la felicita por haber impedido que los Fantastic Four liberen a Silver Surfer, pero ello lo interrumpe violentamente, pidiéndole que la escuche. Kelly le cuenta que fueron atacados por una horda de monstruos, a los que Silver Surfer llama la sangre de Galactus, y están en camino a la Tierra. El director la regaña. Ella no debería hablar con Silver Surfer. Luego le dice que la situación está bajo control, ya que la subestación los está interceptando. Kelly le recuerda que su madre está allí, y le informa que irá inmediatamente para allá, pero el director Harmon le ordena que no lo haga. Ella es una heroína que siempre sigue el plan y cumple las órdenes, así que debe quedarse con Silver Surfer hasta que él esté listo. Kelly le pregunta a qué se refiere, y el director, orgulloso, le cuenta que está trabajando en algo que hará que los seres humanos sean más poderosos que cualquier mutante, héroe, alienígena o Dios. Pero es interrumpido por la hermana Chan Karna, quien lo trata de mentiroso y le dice que él la necesitaba por sus ojos, para hallar la sangre de Galactus, pero que ahora puede ver que él no es nada, que está vacío. En respuesta, apretando un botón, Harmon electrocuta a la hermana Chan Karna, dando así por terminado su discurso. Kelly observa eso desde su nave, aterrada, y Silver Surfer le pregunta si puede ver el papel que ha estado interpretando a lo largo de su vida. Kelly vuelve a callarlo y termina la llamada con Harmon, dejando a este intrigado por su reacción. Nos movemos a otro lugar, camino a la Tierra. Los Fantastic Four están atrapados en medio de la sangre de Galactus. Johnny comenta que Sue no podrá aguantar por mucho más tiempo la protección que crea alrededor de los cuatro, y pregunta cuál es el plan. Reed le responde que tienen que alcanzar la nave de nuevo. Para eso, necesita que Sue abra la burbuja de fuerza por un momento, pero ella le dice que es demasiado peligroso. Los monstruos están esperando que hagan eso para destrozarlos. Debe existir otra manera de escapar. En eso aparece Kelly, quien, junto al Silver Surfer, ha ido a rescatar a los Fantastic Four. Ella le dice que no la haga arrepentirse de lo que está haciendo. Silver Surfer le contesta que, incluso con el poder cósmico, él no puede controlar el arrepentimiento, pero que juntos harán lo que debe hacerse. Los Fantastic Four se sorprenden al verlos, y Ben comenta que espera que Kelly esté lista para oír sus discursos filosóficos. Kelly y Silver Surfer ayudan a distraer a los monstruos, lo que hace que Reed piense que esa es su oportunidad. Le pide a Sue que abra la burbuja, aunque ella cree que aún hay mucho riesgo en el plan. Reed le dice que no hay otra opción, así que Sue accede, y él, por el espacio en la burbuja, estira sus brazos hasta llegar a la nave. Una vez allí, se encuentran con Korg y Scar, que lo ayudan a estabilizar la nave, a ingresar en ella y a defenderse de los monstruos. Silver Surfer les pidió ayuda, y ellos acudieron en su auxilio. Kelly se sorprende al ver que Korg y Scar, los Sakaarianos, están ayudando a los Fantastic Four, y Silver Surfer le dice que por supuesto que lo hacen. Ellos son alienígenas, no humanos. Ya en la nave, Reed recibe un llamado de Kelly, diciéndole que ahora están en el mismo bando, manteniendo a la horda lejos de la Tierra, y le pregunta cuál es su plan. Reed le informa que estos organismos provienen de la sangre de Galactus, y que estaban encarcelados en un monolito hecho de algún tipo de lava. Ellos tomaron muestras de esa roca, y está seguro de que deben tener propiedades que inhiben el poder cósmico. Solo necesita tiempo para descubrir cómo lo hacen. Kelly le dice que no tienen tiempo, pero Korg comenta que tienen a Scar, hijo de Hulk, y Kaiyera. Él posee el Old Power, que puede ser clave para lograr lo que buscan. Korg agrega que el Old Power fluye a través de la piedra, así que, lo que sea que haga esa lava, ellos también pueden hacerlo. Y mientras Scar hace contacto con la lava y con ellos, le muestra a Ben que él también puede utilizar ese poder. Nuevamente en el espacio, Ben le pregunta a Korg qué están haciendo, y Korg le responde que están despejando el camino para Scar, ya que ellos necesitan más piedra para completar su plan. Luego vemos a Scar golpear con fuerza una superficie rocosa, la que usa para cortarles el paso a los monstruos cósmicos nacidos de Galactus, y atraparlos. Kelly, viendo eso, se sorprende porque están logrando su objetivo.
Silver Surfer le dice que así es, y que nadie puede arreglarlo todo, ni siquiera con el poder cósmico. Pero si ellos están allí, tienen que intentarlo, y ellos están allí. Mientras tanto, Harmon observa a la distancia lo que ocurre, y comenta que él también está ahí, causando explosiones en la estación suborbital que liberan a parte de la Horda. La sangre de Galactus llega a la estación, sin que Silver Surfer y Kelly puedan hacer nada para evitarlo. Mientras tanto, la madre de Kelly observa lo que sucede en el cielo, ahora con más preocupación que emoción. Kelly le ordena a Viper que deje de disparar contra las rocas, ya que los alienígenas están atrapando a la Horda de Galactus ahí dentro, pero Viper le responde que la única orden que tiene es la de neutralizar a los alienígenas. Kelly le dice que no está entendiendo. La Horda se dirige a la Tierra. Viper le pide disculpas y le lanza un disparo que la interrumpe y la golpea de lleno, alejándola de la zona. Silver Surfer intenta ayudarla a la distancia y utiliza su energía cósmica para potenciar su escudo, mientras le dice que vaya a socorrer a su madre. Kelly se monta en su escudo y lo utiliza como una tabla de surf, dirigiéndose a la base, intentando comunicarse con su madre, diciéndole que ya casi llega, pero tiene problemas para abrirse paso entre la sangre de Galactus. Le pide ayuda a Silver Surfer y él se gira a verla, preocupado por ella. Pero le dice que lo siente porque no puede ir a ayudarla. Si la sangre de Galactus llega a la Tierra, millones morirán. Kelly le dice que lo entiende. Él está allí y ella acá. Cada uno se ocupa de lo que puede. Haciendo un esfuerzo enorme, consigue llegar a la base, pero ya es demasiado tarde. Kelly encuentra a su madre debajo de los escombros de su casa. La toma entre sus brazos y ella le dice que no debe preocuparse, que vaya a salvar a todos los demás, como dice Norrin, y agrega que se siente muy afortunada por poder verla de nuevo. Kelly llora de tristeza, mientras Silver Surfer continúa enfrentándose a la sangre de Galactus. Por su parte, Harmon le dice a la hermana Chankarna que ahora le mostrará lo que ella dijo que no era nada. Y lo vemos apretar un botón, lanzando un poderoso rayo contra Silver Surfer, que lo impacta de lleno y lo deja flotando a la deriva. Mientras tanto, en la estación suborbital, Kelly se derrumba frente al cuerpo inerte de su madre, mientras lo sostiene en brazos. Silver Surfer reúne las pocas fuerzas que le quedan para lanzar una descarga de su poder hacia ella, mientras le recuerda que ya se lo había dicho antes. Nadie puede arreglarlo todo, pero si ellos están allí, tienen que intentarlo. Ahí vemos a Kelly convertida en la nueva Silver Surfer, envuelta en energía cósmica, mientras mira por última vez el rostro de su madre. Kelly le confiesa a Silver Surfer que llegó demasiado tarde. La Horda la mató. Pero Silver Surfer la corrige. Fueron los seres humanos los que acabaron con su vida. Él intentó hacer que ella lo vea. Intentó hacer que abriera los ojos sobre quién era Harmon en realidad, que comprendiera quiénes eran sus líderes, que le decían a quién odiar. Silver Surfer se pregunta por qué sus propios ojos estaban cerrados. Hace años él fue atacado por todos en la Tierra y juró defenderse y luchar, terminar con el terrible reinado de la brutalidad humana. Él estaba allí y se marchó, dio media vuelta, pero ahora está ahí. Finalmente, mientras vemos a Silver Surfer rugiendo de rabia, como si estuviera poseído, se nos cuenta que esta historia culminará en el próximo número. La historia continúa en el espacio, en la base satélite del Buró de Neutralización de Alienígenas. En medio de una tormenta de energía, Kelly, transformada por el poder cósmico otorgado por Norrin Rath, aparece de rodillas sosteniendo el cuerpo sin vida de su madre mientras grita. El resplandor la envuelve hasta que, de pronto, el entorno cambia. El caos desaparece y ella queda flotando en un vacío estrellado, confusa y desorientada. Una voz familiar se oye y Kelly reacciona con sobresalto. Frente a ella, suspendida en el espacio, se encuentra su madre. Kelly duda de lo que observa mientras la mujer la saluda y comenta que todo aquello es realmente extraño. De pronto, Kelly está de vuelta en la realidad, observando el cuerpo frente a ella, mientras pregunta por su madre. Viper indica que no hay pulso ni actividad cerebral. Kelly explica que el Surfer le dio el poder cósmico y que acaba de verla. Sosteniendo a su madre entre los brazos, se eleva en el aire, indicándole que la colocarán en éxtasis. Viper insiste en que ella se ha ido, pero Kelly repite la orden, y él acepta. Ya dentro de la base, Kelly coloca a su madre en una cápsula criogénica. De pronto,
Tras el vidrio, una criatura alienígena se agita violentamente. Viper explica que se trata del alienígena que ella neutralizó el otro día y que no debe preocuparse, pero Kelly se sobresalta. La criatura la mira fijamente mientras pide ayuda. La escena se transforma en lo que parece un recuerdo. Una nave estrellada arde, mientras una alienígena intenta incorporarse. Kelly piensa que ha sufrido un accidente, que está herida y que el planeta y su aire le resultan extraños. Pide ayuda y admite que no entiende nada. En ese momento, Kelly llega desde el cielo, preparada para golpear al alienígena. En el presente, Silver Surfer afirma que la mente de Kelly se está rompiendo. Ella se arrodilla y explica que vio los pensamientos de la alienígena y sus recuerdos, reconociendo que era una persona y que la mató. Silver Surfer responde que lo sabe y que se sentará frente a ella para llorarla por siempre, del mismo modo en que él llora cada alma que alimentó a Galactus y cada una que no pudo salvar. Ambos cargarán para siempre con todo lo que hicieron o no hicieron cuando llegó el momento de actuar. Entonces, la visión cambia. En medio del cosmos, Silver Surfer libera una poderosa energía mientras advierte que la sangre de Galactus está sobre ellos y que, si alcanza la Tierra, las consecuencias serán inminentes. Kelly lo interrumpe para decirle «¿Qué está ahí?» Kelly aparece sobre su tabla, avanzando a su lado, con energía cósmica emanando de sus brazos. A la distancia, Ben y Johnny se alegran por su presencia. Reed Richards expresa alegría por verlo de nuevo, y Silver Surfer responde que siente lo mismo. Por su parte, No Name ordena a Korg y a Scar que sigan aplastando. El espacio se llena de criaturas derrotadas, mientras No Name señala que están cerca de lograrlo. Entonces, una voz invoca a los héroes de la Tierra. Varias naves se dirigen hacia Kelly, Silver Surfer y los demás. Desde los altavoces, una transmisión les advierte a los Fantastic Four que están colaborando con alienígenas no autorizados y exige que se retiren. Ben responde que esos alienígenas están salvando el planeta, y Kelly ordena a Viper que les diga que se retiren. Silver Surfer levanta un brazo y le indica que deje de suplicar. Un estallido de energía destruye las naves, mientras Silver Surfer afirma que nunca escucharán. Kelly intenta protestar, pero Silver Surfer la despoja de los poderes que le dio y se marcha del lugar. Los pilotos descienden en paracaídas mientras Kelly intenta alcanzar a Silver Surfer y pregunta qué está haciendo. Él declara que está cansado de llorar después de permitir que gente terrible siga tomando las mismas malas decisiones, mientras las naciones de la Tierra permanecen al margen. Silver Surfer hace estallar la sede espacial, pero los miembros de la base son salvados por la energía de Silver Surfer. Mientras Kelly contempla las cápsulas criogénicas de la alienígena que mató y de su madre, escucha la voz del Silver Surfer decirle telepáticamente que ella entiende, que no necesita el poder cósmico para verlo y que la miseria debe terminar. Pero una luz repentina y un estallido lo interrumpen. Entre los restos flotantes del combate llegan Captain Marvel, Storm, Iron Man y Captain America. Sam le dice a Silver Surfer que los Avengers llegan retrasados pero ya están ahí, así que sea lo que sea que estén haciendo, pueden detenerse. Silver Surfer, sin apartar la mirada, afirma que las naciones no se detendrán y que Harmon tampoco lo hará. Sam responde que conoce todo sobre Harmon y que ellos se encargarán. Silver Surfer admite creerle, pero añade que ellos nunca harán todo lo que debe hacerse. Iron Man, adivinando lo que continúa, les dice a todos que se preparen. Silver Surfer levanta un brazo y lanza una explosión de poder cósmico que envuelve a los Avengers. En la Tierra, en el Pentágono, una voz enumera a los héroes con preocupación. Luego ordena desplegar todas las unidades. Naves de combate se forman en el cielo, submarinos se movilizan y los satélites comienzan transmisiones urgentes. Se esperaba que los superhéroes protegieran a la humanidad, pero parece que no es así. En eso, una voz irrumpe exigiendo calma. Dennis Harmon aparece usando un traje conectado por sondas a un gran dispositivo y acompañado por varias naves. Avanza con arrogancia mientras proclama que ha llegado, que está salvando el día y que todos deben observar lo que puede hacer. A lo lejos, Iron Man y Reed advierten horrorizados que Harmon ha conectado su traje al poder de la sangre de Galactus y le piden que se detenga. En respuesta, Harmon lanza una carcajada mientras dispara un potente rayo cósmico contra los Avengers, los Fantastic Four y el resto de los aliados. Silver Surfer se interpone, deteniendo la ráfaga con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, en la Tierra, se ven a los niños del primer número siendo arrastrados por la energía, pero Silver Surfer
les comunica telepáticamente que no deben preocuparse. Él sigue allí. Harmon le dice a Kelly que puede destruir la tecnología, pues ya hizo lo que necesitaba hacer, y proclama que la humanidad triunfa finalmente sobre Silver Surfer. Un resplandor rosado crece en el espacio, desequilibrando a Kelly, Silver Surfer y al resto de los héroes. Sue envuelve al equipo en campos de fuerza, mientras que Reed explica que lo que tienen delante de ellos es The Rift, la grieta, algo que hasta entonces era solo teórico, un hueco en el espacio y el tiempo, y la única cosa capaz de matar a Silver Surfer. Silver Surfer intenta alcanzar a Kelly y salvarla de caer dentro de la grieta. Y Reed termina diciendo que quizá pueda destruir al mundo entero. En la Tierra, los niños continúan aferrados a lo que pueden, mientras la energía cósmica los arrastra. En el espacio, Silver Surfer intenta llegar hasta Kelly. Ella admite que pudo haber detenido a Harmon hace mucho tiempo, y que no lo hizo. Silver Surfer responde que ayer todos podrían haber hecho más, y luego pregunta qué harán hoy. Cuando logra alcanzarla, toca su nariz con un dedo. Silver Surfer se coloca entre Kelly y la grieta, abre los brazos y le indica que debe protegerlos a todos, cargando de su poder cósmico. En un rugido de energía, Silver Surfer junta los brazos y se despide, liberando todo su poder en un estallido. A la distancia, Harmon observa la escena y, lleno de rabia, exclama que Silver Surfer no va a ganar, mientras lanza un potente rayo que impacta en la cabeza de Norrin Rath. Silver Surfer, con gran esfuerzo, continúa reuniendo su poder mientras la grieta frente a él empieza a cerrarse lentamente a su alrededor, hasta que solo queda la oscuridad del espacio. Desde distintos puntos, Kelly y los niños en la Tierra lo llaman, pero no reciben respuesta. Kelly le exige a Harmon saber qué hizo. Él responde que se preparó para toda eventualidad y que por eso construyó algo, pero Kelly reitera la pregunta con mayor fuerza. «¿Quiere que le diga qué hizo?» En ese instante, una ráfaga lo empuja hacia atrás. Harmon le pregunta qué fue lo que Silver Surfer hizo, mientras Kelly percibe cómo el poder cósmico regresa a su cuerpo y comprende que él se lo devolvió, pero Harmon la corrige. El poder volvió a ellos, identificándola como la mayor Kelly Co. de Van. Pero Kelly le responde con una ráfaga de energía cósmica. Frente a ella, Harmon comienza a mostrar un esqueleto mecánico mientras se burla, afirmando que no está presente con su propio cuerpo y que no será fácil librarse de él. Los Avengers, los Fantastic Four y los demás aliados observan el resultado. Kelly pregunta qué quieren, y Reed le recuerda que Norrin le pidió que protegiera a la gente. Kelly levanta las manos, cargándolas de energía cósmica con una expresión desafiante. Y luego, todos se ven sacudidos por una tormenta espacial. Reed pregunta qué demonios está haciendo, y Carol señala que los escombros están formando algo. Kelly flota en el centro de la tormenta, con los fragmentos orbitando a su alrededor, y explica que está protegiendo las cámaras de estasis, al Warbound y al perro. A partir de ahora, nadie los molestará, ni el gobierno, ni Van, ni ellos mismos, sin importar lo que ella haga, y les pregunta si lo entienden. Reed le recuerda que ahora tiene el poder de cambiar el destino de galaxias enteras, y le pide que, antes de hacer o no hacer algo, piense en lo que haría Norrin. Kelly responde que siempre lo hará, pero ella no es Norrin, sino solo una simple humana como ellos, y añade que, antes de hacer o no hacer algo, también deberán pensar en lo que ella podría hacer. Finalmente, mientras vemos a Kelly alejándose a toda velocidad de ahí, montada en su tabla plateada, con el planeta Tierra y la grieta como fondo, se nos cuenta que este es el final de esta historia. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.